Sean todos ustedes bienvenidos a la entrega del libro Educación Superior ante el COVID. Tengo el agrado de presentar a las distinguidas autoridades que nos acompañan el día de hoy en la mesa principal, las cuales están integradas por el arquitecto Sergio Castillo Bonini, vocal primero y decano en funciones de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Agradecemos la presencia también del licenciado Zamora, del Instituto Cultural de México, al doctor Enrique Gordillo Castillo, jefe del Departamento de Investigación de la División de Desarrollo Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a la doctora Olga Ruiz, coordinadora editorial del libro que se va a presentar el día de hoy, y al doctor Mario Raúl Ramírez de León, director de investigación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Asimismo, me permito saludar a las autoridades que nos acompañan con una presencia remota desde Veracruz, México, al doctor ingeniero Setoshli Méndez Ramírez de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Veracruzana de México, a la doctora Ana Aura Fernández Mayo y doctora Josefina Cuevas, profesoras de la Universidad Veracruzana de México y coordinadoras del libro Educación Superior ante el COVID. Y a la doctora Josefina Cuevas, perdón, ya lo dije anteriormente, muchas gracias. Al maestro arquitecto Edgar Armando López Pasos, exdecano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala, quien también nos acompaña de manera remota. Saludamos también el día de hoy a la arquitecta Alenka Irina Barrera Taracena, directora de la Escuela de Arquitectura, quien nos acompaña en este evento, en la entrega del libro. Damos también la cordial bienvenida a los invitados especiales y público en general que nos acompaña en el evento. Voy a tener el gusto de ceder entonces las palabras de bienvenida a la doctora Ana Fernández Mayo, quien dará la apertura para la reseña y entrega del libro. Buenos días a todos. Me es muy grato estar en este evento magno para la presentación del libro Educación Superior ante la COVID-19, resultado de un esfuerzo y colaboración entre grupos de investigación, Seminario de Investigación y VSA 363, Filosofía y Educación en Arquitectura y Construcción de Guatemala y México, respectivamente. Esta mañana nos acompañan las autoridades de los países anfitriones, quienes, a través de la Embajada de México en Guatemala, ha permitido la realización de este evento. Damos la bienvenida a todas las autoridades ya mencionadas y también en especial a los autores del libro, quienes con sus aportaciones han hecho posible este documento. El libro que hoy se presenta es resultado del trabajo colaborativo, cuyo origen se desarrolla por la vinculación entre grupos de investigación de la USAC y la UV, a través de reuniones llevadas a cabo de forma virtual desde el año 2018, entre los grupos de investigación ya mencionados, los cuerpos académicos, Filosofía y Educación en Arquitectura y Construcción, y la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Veracruzana, México, la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura, DIFA, la Dirección General de Docencia, DIGED, la División de Desarrollo Académico, DDA, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, quienes han tenido un objetivo en común de construir y consolidar la vinculación desde la perspectiva académica, además de compartir las experiencias educativas en función de la calidad académica a nivel superior entre ambas universidades, esperando se extienda a otros países de Latinoamérica y del mundo. Sean todos bienvenidos
a esta presentación del libro Educación Superior ante la COVID-19, que sin duda nos ha dejado una grata experiencia y retos que afrontar para que en el transcurso de los tiempos venideros podamos coadyuvar al desarrollo y consolidación de la educación superior en el mundo. Buenos días y bienvenidos nuevamente. Agradecemos las palabras de la doctora Fernández Mayo y a continuación escucharemos la entonación del himno nacional de Guatemala, seguidamente del himno nacional de México y el himno interuniversitario Gaudemus Igitur, por lo que agradecemos silenciar sus micrófonos y mantener encendidas sus cámaras a quienes nos acompañan en presencia remota. Agradecemos y pueden tomar asiento, por favor, gracias. Para dar inicio al acto protocolario, dejo en el uso del micrófono al director de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Veracruzana de México, el doctor ingeniero C. Tochli Méndez Ramírez. Bueno, buenos días. Como autoridad de la Universidad Veracruzana, en el caso de la Facultad de Ingeniería Civil, es muy importante mencionar el hecho de que siempre la colaboración entre universidades y entre pares educativos va a ser muy importante. En este caso, en el que se hace la entrega del libro Educación Superior ante el COVID-19, el cual es una recopilación de académicos investigadores de la disciplina y incluidos en lo que es la preparación y la educación como punto fundamental que tuvimos que vivir todos nosotros. Es muy importante recuperar las experiencias vividas de todos nosotros, que significó adaptación, expectativas, colaboración, aportaciones, vinculación, pero en grandes rasgos lo que eran las experiencias ante una virtualización que tuvimos que llevar en la disciplina de la arquitectura como la ingeniería, que es el caso que yo conozco más. Para mí es muy grato estar presente en este tipo de eventos como parte de la universidad, como parte de esta gran relación que se está llevando con la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Universidad Veracruzana y en este caso la participación de la Embajada de México en Guatemala. Creo que la intención y la mejora continua de todos nosotros permite un gran crecimiento y que ha ido creciendo paso a paso. Les deseo un buen regreso. En el caso de nosotros estamos regresando a lo que es la presencialización de los cursos ya en su totalidad y que este tipo de libros formen parte de una enseñanza que nos ha dejado el tiempo. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del ingeniero Setoshli desde la Universidad Veracruzana de México. A continuación, me voy a permitir también ceder el uso del micrófono al maestro arquitecto Edgar Armando López Pasos, el decano de la Facultad de Arquitectura, que dirigirá un mensaje esta mañana también de una forma remota. Buenos días, mucho gusto. Estimados arquitectos Sergio Castillo Bonini, maestro Fernando Arriola, decano en funciones, secretario académico de la Facultad de Arquitectura, doctor Olga Ruiz y doctor Enrique Gordillo de la División de Desarrollo Académico de la USAC,
doctor Mario Ramírez, director de planificación de FARUSAC, estimada doctora Josefina Cuevas, y un saludo muy especial, afectuoso, para ministra Torres Repeto, agregada cultural y directora del Instituto Cultural de México, Guatemala. Doctor ingeniero C. Tochli, director de Ingeniería Civil de la Universidad Veracruzana. Un abrazo fuerte a cada uno y cada una de ustedes, deseándoles lo mejor en este día y en sus actividades. Asimismo, pues un saludo especial a docentes, profesionales, estudiantes e invitados a esta actividad. Brevemente, quiero manifestarles que es un privilegio para mí la invitación que he tenido a estar acá en la presentación de este libro. He de decir que este libro, Educación Superior ante la COVID, es un resultado de la cooperación entre la Universidad de San Carlos de Guatemala, a través de la Facultad de Arquitectura, y la Universidad Veracruzana. Contiene reflexiones derivadas de la pandemia de la COVID-19 en las universidades del mundo, y para ello en el 2020 se realizó el Foro Internacional de Universidades de Latinoamérica y Europa, de donde derivaron pues conocimientos básicos de cuál fue o cómo fue el quehacer de la educación superior en estas universidades ante esta situación de emergencia sanitaria. Reflexiones que tienen un fundamento y una base para toma de decisiones a corto plazo y mucho a mediano plazo, puesto que hay situaciones que aquí se sintetizan que han llegado para quedar en el desarrollo de nuestra actividad educativa, nuestra actividad académica y administrativa de educación superior. Repito pues que es un reconocimiento para mí, y aprovecho para hacer un reconocimiento a las y los autores del libro, a los representantes de ambas universidades que han condensado en realmente esas reflexiones valiosas. Así que un abrazo para todas, un abrazo para todos, que estemos bien todos, individual, en el trabajo y en familia. Agradecemos la intervención del maestro arquitecto Edgar Armando López Pasos, y seguidamente escucharemos el mensaje del vocal primero, decano en funciones de la Facultad de Arquitectura, al arquitecto Sergio Francisco Castillo Bonini, para que se dirija a los presentes y a quienes nos acompañan en directo desde Veracruz, México, para dar paso a la presentación del libro. Arquitecto Castillo. Jefe del Departamento de Investigación de la División de Desarrollo Académico de la Universidad de San Carlos, doctora Olga Ortiz. Coordinadora del Centro de Investigaciones de la Universidad de San Carlos, doctor arquitecto Mario Raúl Ramírez, director de investigación, directora de diseño de la Escuela de Diseño Gráfico, maestra Larisa Mendoza, señor arquitecto director de planificación, arquitecto Carlos Enrique Valladares, director de posgrados, arquitecto Danilo Cayén, perdón. Asimismo, también quisiera enviar un saludo al doctor ingeniero Tochli Méndez Ramírez, director de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Veracruzana, y también a la doctora Ana Aurora Fernández Mayo, profesora de la Universidad Veracruzana de México y coordinadora del libro Educación Superior ante el COVID. También un saludo para el arquitecto maestro Edgar Armando López Pasos, quien nos acaba de enviar un mensaje.
también a todos ustedes, invitados especiales, personal de apoyo que nos acompaña el día de hoy en esta gran actividad para todas las instituciones que están involucradas en el desarrollo de este documento. Tengan todos ustedes muy buenos días. Y para la Universidad de San Carlos y para la Facultad de Arquitectura, y en nombre de la Facultad de Arquitectura y como decano en funciones, pues para mí es un verdadero honor, y también quisiera dar las gracias por habernos aperturado este espacio para hacer esta presentación de este documento, de este libro, que según tengo entendido viene ya de 2018 para acá, que empieza con un seminario, me parece, y luego pues ahora ya tenemos el resultado final. Muchísimas gracias a todas las instituciones que participaron en el desarrollo y puesta en físico de este documento. Así que muchísimas gracias a todos. Esto verdaderamente, pues, esta pandemia, aparte que ha traído aspectos negativos para muchas familias, en muchos países, pero también miro ahora algo positivo en esto, ¿verdad? Realmente este documento, pues me imagino que contiene toda esa experiencia que nos ha tocado vivir a los docentes de las universidades para continuar con la educación superior. Realmente ha sido un reto de las academias salir adelante en todo este proceso educativo. Pero también debemos de aprender, por así decirlo, de la oportunidad que se nos dio. Nunca antes habíamos estado, al menos yo no lo había vivido, en la oportunidad que se nos da con esta pandemia. Y es el tema de vivir de otra manera la educación. Para los nativos digitales, pues esto que se está viviendo hoy por hoy, pues es normal, ¿verdad? Pero venimos los migrantes digitales, ¿verdad? Los profesores que nos tuvimos que virtualizar para poder hacer todo esto durante todo este tiempo que ya va superando los 3 años. Y esto, lo interesante es que dejó toda esa experiencia que hemos ido alcanzando, o que nos ha costado mucho hacerlo, pero nos quitó el miedo, ¿verdad? Nos quitó el miedo de la tecnología, de estar frente a una pantalla durante varias horas, y lo más interesante de esto es todo el aprendizaje que nos ha dejado esta pandemia. Eso es lo positivo que miro yo, porque hace 2 años mirábamos todo negativo, saber qué va a pasar. Pero hoy por hoy podemos decir, estamos listos, estamos preparados, no para otra pandemia, porque no sabemos cómo vamos a reaccionar, pero sí realmente nos ha dado experiencia. Y esa experiencia es una lección aprendida que tenemos como educadores. Y lo más importante de todo, y gracias a todos ustedes, es de que podemos decir que hoy por hoy la academia no se detuvo pese a la pandemia. Así que muchísimas gracias a todos los que intervinieron de una u otra manera, doctor Ramírez. Y también a ustedes en la República Federal Mexicana. Muchísimas gracias. Cuenten con nosotros acá como un apoyo más de esta universidad, de esta Facultad de Arquitectura. Así que muchísimas gracias. Gracias también por aceptar la invitación de estar aquí en este evento, y también por la invitación que se hiciera a un servidor. Así que muchísimas gracias. Que tengan todos muy feliz día. Muchas gracias, señor decano en funciones, arquitecto Sergio Castillo. Voy a tener entonces el honor de trasladar el uso del micrófono a la doctora Ana Fernández Mayo para la conducción de la parte académica y entrega oficial del libro Educación Superior ante la COVID-19. Agradezco a la comisión organizadora de este evento
el espacio brindado a mi persona por la conducción protocolar. Y también invito a los participantes y autoridades que presiden la mesa principal a trasladarse a sus asientos en primera fila para dar inicio a la entrega del libro y las palabras de la doctora Fernández Mayo, quien de manera virtual estará haciendo uso del micrófono y la conducción en este momento. Muchísimas gracias. Agradezco entonces a la mesa directiva y a ustedes también. Bien, muchas gracias. Agradezco al maestro Fernando Arriola Alegría por esta conducción hasta este momento. Continuando con el programa, vamos a proceder a la entrega del libro, no sin antes dar la palabra a las personalidades que hoy nos acompañan y que han sido parte fundamental en la elaboración y conclusión de este libro. Agradecemos la presencia de las personalidades que hoy nos acompañan en este magno evento. El licenciado Zamora, representante de la ministra de la Embajada de México en Guatemala, Dolores Repeto. Doctor Ingeniero Setochtli Méndez Ramírez, director de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Veracruzana, México. Arquitecto Sergio Francisco Castillo Bonini, decano en funciones de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Maestro arquitecto Edgar Armando López Pasos, exdecano de la Facultad de Arquitectura de la USAC. Maestra Larisa Mendoza, quien tuvo a su cargo la noble encomienda del diseño del libro y a quien agradecemos su participación. A los coordinadores que tuvieron a bien llevar a efecto y fin la publicación de este libro, doctores Mario Raúl Ramírez de León, Olga Edith Ruiz, Josefina Cuevas Rodríguez y una servidora. Continuamos con la participación del doctor Enrique Gordillo Castillo, quien nos hará una reseña del documento que hoy se presenta, del libro Educación Superior ante la COVID-19. Le doy el uso de la voz al doctor Gordillo Castillo. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto verlos nuevamente. Para nosotros en otros países el retorno ha sido ya común, ¿verdad? Se ha ido dando a lo largo de este año. Para nosotros son apenas las primeras actividades que tenemos y la verdad es parte de lo que trata también el libro, ¿verdad? Es cómo afecta en el sentido emocional la diferencia que hay entre poder ver físicamente a estimados colegas y amigos después de un par de años de estarnos viendo únicamente a través de una pantalla, ¿verdad? Entonces, es un gusto, también es una gran satisfacción poder participar en un evento que ya nos aporta reflexiones sobre lo que hemos vivido en estos últimos años, ¿verdad? Yo creo que es un libro muy importante. Como ustedes se imaginarán, los que han tenido experiencias en estos procesos editoriales, producir un libro toma mucho tiempo, ¿verdad? A mí me pasa que cuando por fin se publica algún escrito que yo produje, la gente cree que lo escribí la semana pasada, ¿verdad? Porque no saben que los procesos editoriales son complejos, son muy difíciles, ¿verdad? Entonces, este libro, mi opinión es que uno de los grandes méritos es que está produciendo ya resultados, insumos muy rápidamente.
prácticamente todos los escritos fueron elaborados en el año 2010, el 2021, el año pasado, ¿verdad? Entonces, muestran, en términos generales, muestran la tremenda carga que todos teníamos en ese momento, ¿verdad? Todavía apenas con las primeras fases de vacunación y todo ese tipo de cosas, y todavía sufriendo un estrés y un temor muy grande, ¿verdad? Por lo que estaba ocurriendo, sobre todo cuando ya nos llegó cerca, ¿verdad? Cuando ya perdimos seres queridos, perdimos amigos, colegas. Entonces, el libro, yo creo que ese es un valor muy fuerte, recoge ese momento muy crítico, ¿verdad? Como lo dicen muy bien, desde el 11 de marzo del 2020, ¿verdad? Cuando la Organización Mundial de la Salud declaró que se trataba de una pandemia y que todo el mundo estaba afectado, ¿verdad? Entonces, a partir de ese momento, entonces empezó toda esta etapa. Este libro recoge muy bien esos momentos y el momento de la adaptación, ¿verdad? También muy interesante porque los distintos casos, en algunos pues ya existía la experiencia de la educación a distancia, la educación virtual, ya contaban con los recursos, ya contaban con la experiencia, y entonces la transición fue como una oportunidad de poner a prueba lo que ya estaban practicando. Pero para la gran mayoría fue una cuestión crítica, ¿verdad? Fue de emergencia. Tuvimos que aprender, tuvimos que hacerlo además de manera muy rápida para poder continuar con todas nuestras funciones. Entonces, este libro recoge estas experiencias, ¿verdad? Físicamente el libro tiene 195 páginas, contiene un prólogo muy bueno titulado Misión Universitaria COVID-19 entre crisis y oportunidad, de la doctora Francesca Giuffre. Tiene también una introducción elaborada por la doctora Olga Ruiz, y el libro está dividido en dos partes. Una primera parte que se titula Educación Superior, que consta de 4 capítulos, y una segunda parte que se titula Tecnologías de Información y Comunicación, TIC, y consta de 3 capítulos. Al final aparece una sección de conclusiones y de agradecimientos. El prólogo es excelente porque precisamente toca el tema de lo que afrontamos en esta época, ¿verdad? Fue una crisis, algo totalmente inesperado. Tampoco teníamos la experiencia previa. Al principio pensamos que el periodo de la virtualidad iba a durar algunos meses, y luego resultó que se extendió indefinidamente, y periodos muy críticos para muchísimas personas, ¿verdad? La doctora Giuffre se refiere a cómo se marcaron más las diferencias socioeconómicas, ¿verdad? Y que lo que se esperaría ahora es que entre esa crisis se presenta una oportunidad, que es la de reflexionar sobre cuál va a ser el futuro después de que sea superada esta pandemia. Y ella se refiere específicamente
a que hay una esperanza de que las sociedades post-COVID no se basen únicamente en aspectos económicos y que reproduzcan únicamente una ideología que no atienda las desigualdades sociales. El reto entonces es buscar una evolución global que abarque las esferas culturales, políticas y tecnológicas para alcanzar un desarrollo más equitativo y sostenible. Pues sí, ¿verdad? Yo creo que Guatemala es uno de los casos más críticos. Las consecuencias van a ser graves, van a durar por muchos años, porque uno de los sectores más afectados fue el de la educación. La mayoría de los niños abandonaron la escuela y se dedicaron a otras actividades. También la doctora Giofre se refiere a que afectó a todos, incluyendo las instituciones de educación superior. Y en este caso se redujeron las funciones, ¿verdad? Por la pandemia. Y una de las funciones fundamentales es el del vínculo entre la sociedad, la universidad con la sociedad y la búsqueda de estas opciones para tener beneficios que sean compartidos por la sociedad, ¿verdad? Entonces, estas son las reflexiones que llevaron a que se empezara a gestar este libro, ¿verdad? Nació de un foro virtual internacional, Educación Superior y Retos ante la Pandemia COVID-19, que se realizó en mayo del 2020 por la Universidad Veracruzana y con participación de la Universidad de San Carlos y de académicos de otros lugares, ¿verdad? Entonces, hay uno de los artículos que menciona este aspecto, ¿verdad? Los investigadores salimos bastante afectados en una parte, pero encontramos una compensación en otra. La parte más afectada fue el acceso a las fuentes de información, sobre todo los que trabajan con fuentes primarias, ¿verdad? Obtener los datos es hasta el día de hoy para nosotros muy difícil. Y pues se recurrió a recursos, ¿verdad? Como el Google Forms y otras formas de hacer encuestas virtuales, pero de todas formas en esa parte salimos afectados. Por otra parte, el complemento fue que tuvimos más tiempo para reflexionar y tuvimos más tiempo para analizar y para discutir en base a lo que ya teníamos, ¿verdad? En mi caso, un artículo que escribí hace unos 4 años resultó siendo muy requerido, me invitaron a varios eventos. Fue un artículo que yo escribí sobre cómo enfrentar la incertidumbre en la educación superior, ¿verdad? Porque esto fue lo que ocurrió y sigue estando y va a seguir estando. Lo que la doctora Giofre remarca es que nos está obligando la pandemia a replantear cuáles son los objetivos de la universidad. Y no solo el cambio de lo presencial a lo virtual, porque eso es parte del desarrollo, sino qué es lo que estamos nosotros pretendiendo a través de la educación, ¿verdad? Y entonces ella habla de que hay que replantear los objetivos de la universidad, hay que replantear qué es lo que pretendemos formar, que ya no podemos seguir pensando en estructuras curriculares rígidas para un mundo que cambia muy rápidamente, ¿verdad? Entonces ella habla que tenemos que enfocarnos más en aspectos que promuevan la creatividad, la innovación
y el desarrollo del pensamiento crítico, más que contenidos aparentemente estables, que la pandemia nos ha demostrado que en realidad se vuelven obsoletos muy rápidamente, ¿verdad? Entonces es muy, muy interesante. Todavía no conocemos cuáles van a ser los efectos. Obviamente no vamos a regresar a lo mismo. Esta forma híbrida de conferencias es una muestra de que estamos ya en una nueva modalidad. También no vamos a poder dejar de vernos por la pantalla, pero tenemos que ver también la otra parte. Hay uno de los artículos que toca ese tema, ¿verdad? El de la parte emocional y de la salud mental, que también afectó mucho en esta época. La doctora Giofre nos dice que aún desconocemos el papel de las TIC en la planificación y cómo cambiarán las ciudades al finalizar la pandemia. Queda todavía también por ver qué vamos a cambiar en las universidades, ¿verdad? Cómo vamos a replantear estos grandes temas. En cuanto al contenido, la primera parte del libro recoge 4 capítulos. El primero de ellos es se llama de la enseñanza presencial a e-learning, criterios de adaptación didáctica sobre un caso de estudio. Este tema es muy, muy interesante, ¿verdad? Porque plantean que sí, en una primera fase, pues fue crítico, tuvimos que adaptarnos muy rápidamente, todas las universidades. La tendencia fue que los gobiernos dejaron que las universidades decidieran qué iban a hacer, ¿verdad? Incluso en México, que dependen las universidades de la Secretaría de Educación Pública, quedaron con autonomía para decidir cómo iban a actuar. En el caso de la Universidad de San Carlos, que no depende del Ministerio de Educación, se decidió autónomamente también cuáles iban a ser las estrategias, ¿verdad? Pero en este artículo tocan puntos muy interesantes, ¿verdad? Que el reto ahora viene dirigido hacia el tema de qué tanto se va a virtualizar la educación en el futuro. Y indica varios puntos que son muy importantes, ¿verdad? Es decir, cosas que hay que considerar. Las competencias y la cultura digital de los docentes, la creación de tareas definidas en entornos virtuales, la generación de mecanismos para el desarrollo integral de las competencias y los recursos de dinamización. Entonces pone la atención en aspectos que hay que tomar en cuenta. Hay muchos que plantean eso, convertir en carreras completas a modalidades virtuales, ¿verdad? Pero el tema está en la mesa, este artículo se refiere a ese tipo de temas. El segundo capítulo se titula El oficio del investigador educativo en tiempos del COVID-19. Y es muy interesante, un poco lo que estaba hablando, pero tocan un aspecto también muy, muy importante, ¿verdad? Es cómo cambió el uso del tiempo, que a todos nos afectó, incluso de perder la noción de qué hora era cuando estábamos todavía trabajando ante una pantalla, ¿verdad? Ellos se refieren específicamente a cómo a los investigadores les afectó la pandemia y el uso del tiempo, que se convirtió prácticamente todo enfocado a los recursos de internet, ¿verdad?
Entonces hicieron una encuesta y encontraron que el uso de los recursos tecnológicos se triplicó. Y un poco lo que les decía, ¿verdad? Algunos aspectos que, pues sí, ¿verdad? Teníamos tiempo porque no estábamos saliendo, estábamos confinados, pero nos obligó a meternos a buscar recursos que estaban disponibles en la internet, a buscar bases de datos bibliográficas y a enfocarnos en esas áreas. Y las limitaciones para hacer investigaciones ya utilizando fuentes primarias, ¿verdad? Que es el gran reto. Este tema creo yo que va a abarcar, para profundizar, va a tocar todas las esferas, ¿verdad? En mi entorno, mi esposa es maestra de arte y fue un reto tremendo, ¿verdad? Cómo dar cursos de arte, de dibujo, de pintura virtualmente. Y la obligó a renovarse, a cambiar totalmente la modalidad. Pero también el exceso en el uso de la pantalla le afectó el sueño, ¿verdad? Porque eran las 10 de la noche cuando todavía estaba conectada. Entonces el uso del tiempo y el tiempo ante el tiempo versus la tecnología son temas fascinantes. El tercer capítulo se titula La educación virtual en la Universidad de Ávila, España ante el COVID-19, un caso de éxito. Este capítulo es muy interesante porque registra un caso en donde ya estaban en la modalidad virtual. Ya tenían toda la infraestructura, ya tenían los docentes entrenados, ya estaban preparados para esto. Entonces, para ellos la transición fue fluida. No hubo mayores complicaciones porque ya estaban trabajando en esos aspectos, ¿verdad? Entonces es muy interesante porque también yo creo que es valioso ver lo que implica montar una estructura de este tipo, ¿verdad? Ellos se refieren a los procesos de adaptación de la educación presencial hacia un entorno virtual que implica 4 aspectos. Aspectos logísticos, aspectos tecnológicos, aspectos pedagógicos y aspectos socioafectivos. No es solamente lo tecnológico, porque también la parte de las emociones es una de las partes que también ahora nos está llamando la atención, ¿verdad? Cuando los niños les toque regresar a la escuela, niños que han pasado un par de años confinados y que les toque nuevamente convivir, vamos a enfrentar nuevos retos, ¿verdad? En esos aspectos. El capítulo 4 se titula La docencia en tiempos de contingencia. Caso de estudio, Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología, UABC. Ellos hacen un análisis del contexto mundial de las acciones que se tomaron para continuar el desarrollo de las funciones universitarias, ¿verdad? Pero señalan que no es solamente trasladarlo de una modalidad presencial a una videoconferencia, sino que debe haber un planteamiento didáctico, ¿verdad? Detrás de esto. Ellos le llaman el diseño instruccional y ellos plantean 3 grandes preguntas, ¿verdad? ¿Qué es lo que aprenderá el alumno? ¿Cómo lo aprenderá? ¿Y cómo sabrá que el alumno logró el aprendizaje? Entonces, también, ¿verdad? Son estos retos que se plantean. La segunda parte del libro se titula Tecnologías de Información y Comunicación TIC. Acá aparece un primer capítulo
que se titula Impacto de las TIC en salud mental y el COVID-19, que toca esa parte, ¿verdad? La parte de las consecuencias que tiene que nos relacionemos únicamente a través de la tecnología, que no tengamos la oportunidad de convivir y el aspecto frío de estar, de ni siquiera podernos tocar, ¿verdad? Que es parte de estas complejidades que se han dado en este tiempo. Entonces, en la Universidad de San Carlos. El 6º capítulo se titula Algoritmos geométricos para el diseño arquitectónico a partir de las TIC. Este es un trabajo muy, muy interesante porque parte de cómo todos nos vimos en la necesidad de aprender a usar tecnología y rápido y a informarnos y sin tiempo para irnos adaptando, sino directo, ¿verdad? A cambiar la modalidad presencial a la modalidad virtual. Pero ellos resaltan que en realidad la tecnología de la información y la comunicación tiene un potencial enorme para generar creatividad y para producir también nuevos modelos, ¿verdad? Y entonces ellos se enfocan en todo el potencial que tiene para la creatividad de proyectos arquitectónicos, ¿verdad? Entonces, reflexionan y muestran los beneficios y dificultades de conceptualizar formas arquitectónicas desde una perspectiva que identifica los pasos geométricos formales y se centran en los conceptos de los algoritmos y el desarrollo de formas geométricas para producir diseños arquitectónicos, ¿verdad? A mí me gustó mucho, me llamó mucho la atención porque se centra en un debate muy viejo en el arte, que es el del uso de la tecnología para producir, para crear, para la creación y la innovación, ¿verdad? Este es viejo, yo recuerdo cuando apareció el aerógrafo y los artistas lo rechazaron como una posibilidad artística, ¿verdad? Porque los aerógrafos son aquellos aparatos que utilizan un compresor de aire. Entonces decían, no puede ser que el artista no toque el papel o que no toque el lienzo, ¿verdad? Sino que sea un flujo de aire el que está produciendo la obra. Entonces, ese debate tiene, yo diría que 150 o más años, ¿verdad? El del uso de la tecnología en el arte y en la producción creativa, ¿verdad? Entonces, muy interesante, muy innovador. Finalmente, el último capítulo, el capítulo 7, se titula Políticas gubernamentales para la educación superior ante el COVID-19. Casos México, Guatemala y Chile. Este es un capítulo muy interesante porque analiza lo que se hizo, las políticas gubernamentales en 3 países con diferencias abismales, ¿verdad? El caso más destacado en lo positivo sería el caso chileno, en donde más del 60% de la población tiene acceso total a los recursos de Internet, y en el otro extremo, Guatemala, ¿verdad? Con unas carencias terribles y donde también las políticas gubernamentales han
tienen una deuda, los gobiernos tienen una deuda muy grande en cuanto a estas políticas, que las situaciones de la pandemia agravaron, ¿verdad? En el caso intermedio estaría México, aunque también México cuenta obviamente con muchísimos más recursos, ¿verdad? Pero es muy importante, y yo aquí me sumaría a lo que dice la doctora Giofre, de que esto tiene que replantearse. O sea, los gobiernos tienen que replantear cuáles van a ser sus políticas hacia el futuro, porque no se puede continuar con el mismo esquema que relega los aspectos, sobre todo educativos, ¿verdad? Y privilegia únicamente lo económico. Entonces, este sería el contenido del libro. Termina con unas conclusiones que son muy interesantes, ¿verdad? La doctora Fernández Mayo nos recuerda que debemos repensar las formas de enseñanza en la educación superior y reflexionar los retos ante los cuales se enfrentarán los docentes e investigadores en sus labores académicas. El tema continuó. Yo creo que está abierta la posibilidad de hacer un segundo volumen de este libro a partir de la mitad del 2021 y lo que ha ocurrido en el 2022, ¿verdad? Porque también nos fuimos adaptando y empezamos en una segunda fase, diría yo, que fue la de, el primero era superar la crisis, pero después fue cómo mejorar lo que estábamos haciendo. Yo creo que recopilar esas experiencias creo que va a ser muy positivo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gordillo Castillo. Agradecemos mucho su participación en este programa con su reseña del libro. A continuación, y siguiendo con este evento, le doy el uso de la voz al maestro arquitecto Juan Fernando Arriola Alegría, quien participa con algunas reflexiones del libro. Adelante, maestro Arriola. Muchas gracias. Voy a tratar de enfocarme en una experiencia docente académica de la Facultad de Arquitectura, que es el ejercicio profesional supervisado, y cómo esto tiene un vínculo bastante grande con el contenido del estudio y el libro que está siendo presentado el día de hoy. El ejercicio profesional supervisado de arquitectura, EPS, es una práctica que el estudiante al final de la carrera debe de realizar en una comunidad donde su mayor producto y su mayor aporte es un proyecto de arquitectura y proyectos de infraestructura de beneficio a la comunidad. Eso implica un contacto y un acercamiento a la realidad del país y también, digamos, una comunicación y una interacción entre las personas que viven en las comunidades y el estudiante que está desarrollando su práctica. Desde hacía unos años antes de la pandemia, se estaba pensando de qué manera se podía brindar ese apoyo, un apoyo académico a los estudiantes que por la distancia no permite, digamos, tener un acercamiento total y continuo, sino que únicamente se realizaba a través de visitas esporádicas una vez al mes para poder verificar, digamos, el desempeño y el desarrollo de los proyectos. Empezamos a trabajar, estando yo de coordinador de EPS en ese entonces, antes de la pandemia, en un sistema que iba a permitir, digamos, ese acercamiento y esa asesoría a distancia. Sin embargo, en el 2020, todo cambió. Todo cambió porque las políticas y las directrices de la universidad, en resguardo a la salud de los estudiantes, restringió la presencialidad
en todas las actividades académicas. No hizo en ese momento ninguna diferencia entre una actividad académica en aula o una actividad académica de práctica de campo. Esto vino a crear, digamos, un choque bastante fuerte en el quehacer docente de nuestra práctica. Muchos estudiantes quedaron varados prácticamente en las sedes donde estaban realizando su EPS porque las restricciones fueron tan fuertes que no permitían ni siquiera la movilidad entre departamentos o entre municipios. Algunos otros estudiantes que sí lograron venir a la ciudad o a sus hogares, pues ya no pudieron regresar. Se quedaron acá en la ciudad y teníamos que darles seguimiento de las actividades. Me recuerdo muy bien que con los profesores empezamos a idear formas para poder, digamos, dar servicio, o sea, el servicio que el estudiante brinda a las comunidades y de igual manera poder asesorar a los estudiantes. Fue un cambio muy dramático, esa transición de lo presencial a lo virtual. Muchos de nosotros como profesores, a diferencia de otras universidades que menciona el doctor Gordillo, no estábamos habituados al uso de sistemas informáticos para poder llevar a cabo, digamos, una asesoría virtual y tampoco no estábamos habituados al distanciamiento. Nuestra mayor actividad docente era de campo y en un contacto muy directo con las personas que reciben el beneficio a través de los proyectos que realizan los estudiantes. En el primer semestre, cuando fue la restricción casi total y paralización del país, fue muy complicado, fue muy complejo. Tuvimos que aprovechar las capacitaciones que se empezaron a dar en la facultad para poder hacer uso de los sistemas informáticos. Eso nos permitió, digamos, llevar a cabo y concluir ese primer semestre del 2020 y nos hizo reflexionar de cómo debíamos de continuar para el siguiente semestre. Los cambios fueron paradigmáticos, es decir, alejados de las comunidades, los estudiantes no podían presentarse tampoco a esas comunidades, entonces tuvimos que hacer algunos cambios en los contenidos estructurales del programa de EPS. Tuvimos que forzar, por decirlo de esta manera, nuestras capacidades informáticas para poder comunicarnos con los estudiantes que iban a estar parcialmente a tiempo en las sedes y de igual manera no poder brindar esa asesoría presencial, sobre todo a nivel de proyectos, que el EPS realiza con todos los estudiantes. Eso conllevó a cambios en los contenidos, cambios en las modalidades de práctica, donde se plantearon 3 modalidades, una modalidad presencial, 100% en campo, una modalidad semipresencial con tiempo parcial y una modalidad virtual. Sin embargo, los mismos estudiantes se fueron dando cuenta que la modalidad virtual en la práctica del EPS no aplica completamente. Y es por ello que en el primer semestre de este año, del 100% de estudiantes que realizaron su práctica, solamente el 4% decidieron tomar una práctica virtual, pero con mucha dificultad a tal grado que ahora en el segundo semestre esa modalidad virtual fue descartada y únicamente existe la modalidad semipresencial y presencial. Entonces, lo que recoge este libro es básicamente ese cambio de transición que hubo en la educación superior. Los problemas sociales que tiene el país son evidentes, están a la vista y lo que vino a poner más a primera vista
fue justamente la pandemia cuando inició en el 2020, esos problemas sociales. Sin embargo, los problemas de la educación superior se dieron en el momento en que se decide cerrar las actividades presenciales de la academia. Y todos los profesores, no solamente el EPS, sino todos los profesores nos vimos involucrados, digamos, en cambios paradigmáticos para poder continuar con nuestras actividades como docencia. Es entonces que no me queda más que felicitar a los colaboradores de este estudio porque recogieron fielmente lo que ha pasado durante estos 2 años. Y yo me sumo a la pregunta del doctor Gordillo. ¿Qué pasa o qué va a pasar después? ¿Cómo será la educación dentro de 1 año? ¿Continuará siendo híbrida? Tenemos que aprovechar esa ventana de oportunidad que existe ahora en la que los profesores nos hemos capacitado, no al 100%, pero sí unos más que otros, en poder ejercer la docencia a distancia. Tenemos que aprovechar esa oportunidad. Tenemos que aprovechar también la oportunidad que tienen los estudiantes de poder conectarse a una computadora y recibir las clases sin tener que movilizarse a una sede presencial para recibir la docencia. Hay muchos estudiantes que han aprovechado muy bien ese espacio y esa oportunidad. Y la pregunta que nos hacemos nosotros en la Facultad de Arquitectura es, ¿cómo va a ser el estudiante que llegue a EPS dentro de 2 años? Porque han sido estudiantes que no han puesto el pie hasta ahora en el campus universitario. Casi no tienen, o si se les pregunta, casi no tienen una identidad como la que tenemos todos los que egresamos de esta universidad o de otras universidades, donde nos identificamos plenamente porque pasamos al menos 5 años o más tiempo en los pasillos, en las aulas. Pero estos estudiantes que estuvieron en el 2020 apenas 2 meses, ¿cómo van a ser? ¿Qué identidad tienen ellos o cómo se identifican ellos con la universidad en este caso? Es una buena pregunta que nos estamos haciendo. ¿Cómo van a ser ellos si solamente han estado frente a una pantalla y ahora los vamos a lanzar a una actividad de campo 100% presencial? Es una pregunta que valdría la pena para un segundo volumen, como lo dice el doctor Gordillo, ¿verdad? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué sucede? ¿Cuáles fueron las ventanas de oportunidad que se están aprovechando en este momento y cuáles van a ser los retos que se deben de seguir para continuar con la educación superior universitaria? Yo hasta aquí lo dejaría y agradezco mucho, sinceramente, el espacio que me brindaron en poder aportar algo de opinión a este estudio tan valioso y ojalá que exista, digamos, un segundo volumen. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Arriola Alegría, por sus palabras y reflexiones del libro. Continuando con el programa del evento, vamos a dar la palabra a los coordinadores y autores de este libro para que nos aporten con algunas reflexiones importantes que nos deja su experiencia en esta publicación. Doctor Mario Raúl Ramírez de León, doctora Olga Edith Ruiz, doctora Josefina Cuevas Rodríguez y una servidora. Y los autores que se quieran sumar a este momento para que nos hablen de su experiencia y nos aporten, una vez más, aquellas cuestiones importantes que destacaron en la elaboración de su capítulo. Adelante. Muchas gracias. Quisiera aprovechar este espacio primero para destacar todo el esfuerzo que se ha dedicado con equipos de investigadores en distintas universidades, como nos decía Carlos Rivera desde la Universidad de Sevilla, en un momento en que estaba en caliente, decía él, o sea, cuando estábamos en cuarentena, estábamos pues con muchas limitaciones, pero con el mismo objetivo, con la misma presión que teníamos de poder enfrentar esos retos que planteaba la
la pandemia. Entonces, eso fue como el crisol, el punto común en el cual en nuestras universidades se enfrentaron a una problemática mundial en la cual tuvimos que adaptarnos. Por eso es que en el capítulo que contribuimos para este documento, nos enfocamos precisamente en el uso del tiempo. Lo interesante es que ya existen estudios previos sobre cómo usan los investigadores el tiempo para la recolección de datos, para el análisis, para las gestiones administrativas. Ya existían estudios previos de este contexto, en la investigación específicamente. Y entonces la pregunta era, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con estos cambios que se dieron? Porque el tiempo se volvió un poco relativo y estoy seguro que muchos de los presentes, tanto pues quienes nos acompañan acá en el auditorio Luis Cardosa y Aragón, como quienes nos acompañan en modalidad virtual, y tendrán estas experiencias de que el tiempo se volvió relativo y a veces teníamos que atender estudiantes fuera de oficina porque así lo requería el tiempo. Y entonces eso habla de estos retos de cómo gestionar este tiempo en el contexto de la pandemia con la participación, en este caso, el concurso de herramientas tecnológicas. Entonces, esto obviamente también pudo lograrse, decíamos, con el apoyo que se tuvo en distintas instituciones. Agradecemos a nuestros compañeros de la Universidad de Veracruzana por el apoyo que se dio también desde el 2020, cuando se tuvo este foro internacional, y de cada equipo de investigadores que en ese momento pues recopiló sus experiencias y las tradujo en lo que ahora tenemos en el libro. Adicionalmente, este es un proceso largo que ya mencionaba también el doctor Gordillo, en el cual pues tenemos que agradecer en primer lugar a la maestra Larisa Mendoza, acá presente, que nos apoyó en el proceso de diagramación, pero también con sugerencias de todo el diseño editorial del documento, así como también a la unidad de divulgación de la facultad, que ha apoyado también en el montaje y la organización del evento. Y pues a muchos colaboradores que pues posiblemente quedan en bambalinas, pero es un esfuerzo grande para llegar a este resultado, y ojalá pues como se mencionaba pues podamos tener una segunda publicación donde se continúen estas reflexiones. Y aprovecho también para mandar un saludo a la profesora Francesca Joffre de la Universidad de los Estudios de Roma, de Sapienza, que me comentó que no podía estar presente, pero deja un saludo para ustedes y también para los autores. Muchas gracias. Gracias, doctor Mario Raúl Ramírez de León. Doctora Olga Edith Ruiz, si quiere hacer el uso de la voz. Muchas gracias. Creo que este momento es tan especial para cada uno. ¿Por qué? Porque se ha recogido parte del fruto de un trabajo que bien decíamos ya, que viene desde el año 2020. Entonces, esto es nada más, mi intervención es para motivarlos, para que tanto los que están aquí, yo sé que son acuciosos, como los que nos acompañan también vía Zoom, creo yo, para seguir escribiendo, para motivar, y también a las autoridades, hacerles y darles las gracias también por acompañarnos en este día, pero también a que sigan apoyando a la investigación que le hace mucha falta, no solo a nuestra universidad de San Carlos de Guatemala, sino también a muchas universidades de América Latina y del resto del mundo. Creo yo que en esa parte va mi reflexión sobre el apoyo que debe de tener la investigación en un país como Guatemala. Agradecer a cada uno de los autores que conformaron este libro, y como bien dicen, pues si nos auguran otro segundo libro y otros más, pues también muchísimas gracias. En este momento, yo no sé si tanto la doctora Fernández Mayo como la doctora Josefina Cuevas quieran dar algunas palabras de reflexión, o también alguno de nuestros autores que nos acompañan desde vía Zoom. Les pregunto si quieren dar algún mensaje en esta mañana. Sin antes también agradecer el apoyo técnico, el apoyo protocolario, que sin la ayuda de ellos, esta actividad
no estuviera saliendo como hasta este momento. Muchísimas gracias a la maestra Araceli también, porque estuvo constantemente con nosotros sugiriéndonos y diciéndonos sus buenas prácticas. Muchísimas gracias también. Agradecer a cada uno de ustedes por acompañarnos el día de hoy, por estar aquí. También a Nelly, que ahí la veo que está tomando fotografías, a cada uno, a la Embajada de México, por abrir las puertas a estas actividades académicas. Creo yo que si alguno de nuestros compañeros quiere tomar la palabra, no sé, de allá en México, a la doctora Josefina Cuevas o a la doctora Ana Fernández Mayo. Y doctora Olga, después de usted, toca el turno a la doctora Josefina Cuevas, quien nos va a dirigir unas palabras. Pues, agradecemos su participación. Gracias. Les mando un gran abrazo a cada una. Igualmente. Sabemos Muchas el gracias. trabajo que ha sido arduo y fructífero. Un gran abrazo para la doctora Fernández Mayo, un gran abrazo para la doctora Josefina Cuevas y también para aquí mi colega Mario Ramírez, que hemos trabajado esto y que vamos a seguir trabajando. Gracias. Así será. Muchísimas gracias. Gracias a la doctora Olga Edith Ruiz por su participación y las palabras muy motivantes para esta presentación. Le doy el uso de la voz ahora a la doctora Josefina Cuevas Rodríguez, coordinadora también del libro y coordinadora del cuerpo académico Filosofía y Educación en Arquitectura y Construcción de la Universidad de la Veracruzana, México. Adelante, doctora. Buenos días aún en Guatemala, buenas tardes en México. Autoridades de la USAC, de la UB y de la Embajada de México en Guatemala, colegas y estudiantes, autores de capítulos del libro. Bueno, yo quiero agradecer y siempre he agradecido al destino por el afortunado encuentro que se dio entre dos grupos de investigación desde el año 2018, que ha cristalizado hoy en un segundo libro que ahora se presenta. No es común encontrar vínculos de grupos de investigación tan productivos con personas tan comprometidas con su vocación universitaria. Este camino para producir un segundo libro resultó mucho más sencillo luego de la experiencia adquirida en el primero, pero también porque contamos con el valioso apoyo de los coordinadores editoriales, el doctor Mario Raúl Ramírez de León, la doctora Olga Edith Ruiz y la doctora Aurora Fernández Mayo, así como el valioso trabajo de diseño editorial a cargo de la maestra Larisa Caridad Mendoza Alvarado, directora de la Escuela de Diseño Gráfico de la USAC. ¿Y qué decir de la aportación de los autores que hicieron posible que se integrara este documento? Tengo claro que sin el esfuerzo y colaboración conjunta, este libro no hubiese sido posible. Y bueno, tenemos toda la disposición de seguir colaborando para ver venir más producciones conjuntas, más aún cuando en la Universidad Veracruzana podemos reflexionar sobre nuestra experiencia ante el retorno a la presencialidad universitaria que se dio desde el 15 de agosto pasado. Yo los invito a leer el libro porque ofrece referentes por demás interesantes para la docencia y refleja nuestro sentir, nuestra percepción en un momento en el que tuvimos una incertidumbre que nos afectó de muchas formas nuestra vida. Tuvimos pérdidas enormes. Quiero mencionar que este libro honra el trabajo de investigación de la doctora Guadalupe Patricia Cobar Rodríguez, del grupo de investigación que coordino, que falleció en noviembre del año pasado y que dejó una huella enorme en el ámbito universitario de la Universidad Veracruzana y también en el vínculo que se daba y que se da entre la USAC y la Universidad Veracruzana. Bueno, yo sin más, seguramente estoy omitiendo a muchas personas también que colaboraron de forma directa e indirecta. Y de eso se trata, ¿no? Creo que esta pandemia nos deja reflexionando ante grandes pérdidas que tuvimos y ante también el irremediable encuentro con nosotros mismos sobre la importancia de dejar un legado escrito, la importancia
de que nuestras reflexiones trasciendan y se queden como un legado para las siguientes generaciones. Esta experiencia que hemos tenido en pandemia tiene que servir a un futuro para, para, para la humanidad en general, ¿verdad? En relación con un referente de una situación única en décadas. Y bueno, sí, como no esperemos hacer el segundo libro sobre el tema, yo les agradezco mucho su presencia, su colaboración a todos y que tengamos un excelente resto del día. Gracias. Muchas gracias, doctora Josefina Cuevas Rodríguez. Muy emotivas sus palabras. Y bien, continuando con el programa, yo solamente quiero sumarme a los agradecimientos por la elaboración de este libro. Realmente ha sido una grata experiencia volver a colaborar con el grupo de investigación de la Universidad San Carlos de Guatemala y también haber participado como coordinadora de este libro con la participación también de autores, tanto de México, Guatemala y otros países como España, Italia, que nos dejan como una reflexión los retos que tuvimos que enfrentarnos a partir del cambio sustantivo en marzo del 2020 por el confinamiento obligado, por la pandemia que hemos sufrido hasta el día de hoy. La reflexión que nos deja el libro es que debemos tener una visión más allá del ámbito académico, una visión holística, una visión humana que nos permita seguir generando propuestas para aceptar los cambios que de repente son tan súbitos y que obliga a adaptarnos en momentos y que a veces no estamos preparados. Es importante tener en cuenta también mejorar todos los procesos que nos lleva a la transformación, sobre todo desde el ámbito de la educación superior, porque eventos como el suscitado por la pandemia, pues nos hacen reflexionar y pensar qué será dentro de algunos años, qué va a pasar, cómo nos vamos a adaptar. Esperemos no volver a vivir una pandemia como la que vivimos, pero no estamos exentos de que como humanidad podemos enfrentarnos a distintos o diversos tipos de epidemias o pandemias cuando es a nivel mundial como esta que nos afectó a todos. Entonces, quiero agradecer a todos los actores, participantes en este libro y que también hago votos por fortalecer el vínculo académico entre las universidades participantes y que continuemos y que ojalá también se integren participantes de otras universidades, de otros países y que busquemos siempre la excelencia académica a partir de la investigación. Les agradezco mucho que estén aquí de manera virtual, de manera presencial, allá en la Embajada de México en Guatemala. Y muchas gracias por este maravilloso evento. Bueno, le doy el uso de la voz a continuación a alguno de los autores que quiera participar, que quiera expresar su sentir o reflexión ante la presentación de este libro, ante sus experiencias que vivieron con su capítulo de este libro. Si alguno de ustedes quiere participar, alguno que esté en el auditorio o alguno que esté aquí en la sala virtual, adelante. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a continuar con el programa. Y vamos a hacer la entrega del libro. A las autoridades que nos acompañan y quienes reciben a nombre de la Universidad de San Carlos,
el libro Educación Superior ante la COVID-19 para su socialización, uso e integración al acervo universitario. Entonces, pueden pasar al centro, al presidium, el maestro Edwin García García, de la División de Desarrollo Académico de la USAC, la licenciada Gloria Juárez Sheren, de la Biblioteca Central de la USAC, la licenciada Hilda Cruz, de la Biblioteca de la Facultad de Arquitectura de la USAC, y los coordinadores del libro de Guatemala, el doctor Mario Raúl Ramírez de León, y la doctora Olga Edith Ruiz, quienes harán entrega del mismo a las personalidades ya mencionadas. Sí, muchísimas gracias, doctora. Si están presentes los que la doctora Fernández Mayo mencionó, por favor, pueden pasar aquí para que nos tomemos la foto oficial de la entrega del libro. Muchísimas gracias. Pues damos por concluido este acto del día de hoy. No sé, maestro, si usted quiere hacer la clausura, por favor. ¿Me permiten un momento antes de hacer la clausura, por favor? Adelante. Quisiera yo mencionar que este libro está dedicado a la memoria de la doctora Guadalupe Patricia Cuevas Rodríguez y que por ella escribimos a manera de colofón lo siguiente. La vida y la muerte son los dos extremos de este camino al que llamamos existencia. Estas páginas conmemoran la vida de la arquitecta, ingeniera civil, maestra en construcción y doctora en ingeniería Guadalupe Patricia Cuevas Rodríguez, como un tributo a su excelente y brillante desempeño académico, formando a las generaciones de arquitectos e ingenieros en la Universidad Veracruzana, región Jalapa, durante más de 15 años, y quien también fue colaboradora y aportó con un capítulo en este libro. Descanse en paz. Muchas gracias. Ahora sí, continuamos con el cierre y clausura del evento. Agradecemos la presencia de todos ustedes a esta entrega del libro, al igual que a los participantes de manera virtual que estuvieron acá presentes y nos dieron sus aportes de agradecimiento. Y con esto, antes de finalizar, pues también yo quisiera hacer un honor a una gran persona que fue profesora de la Facultad de Arquitectura de la San Carlos, directora de la Escuela de Posgrado, la doctora Karin Cheu, que también lamentablemente en abril de este año falleció. Dejó una gran huella en la Facultad de Arquitectura y realizó un gran trabajo a lo largo de todos sus años dedicados a la academia. En nombre de la Facultad de Arquitectura, del señor decano en funciones, damos por concluido este evento y los invitamos a un pequeño refrigerio acá en las afueras del jardín. Muy amable, gracias.